La dificultad, ¿no es cierto?, entonces nace ahí, en cuanto a cómo podemos llegar a establecer la existencia de esta finalidad de causar temor en la población y que pueda permitir la calificación de terrorista de un hecho. La ley se remite a esto en parte a la naturaleza de los medios empleados para que este hecho pueda ser calificado como terrorista. Sin embargo, no explicita de una forma muy clara y muy directa cuál debe ser la naturaleza de estos medios. De modo que ahí se genera un vacío o un espacio que para el aplicador de la ley, en este caso los jueces y los operadores, ¿no es cierto?, en el ámbito jurisdiccional con estas leyes, surja, digamos, la incertidumbre acerca de cuál es realmente, en qué sentido una conducta puede entrar a ser calificada como terrorista. Y eso indudablemente constituye un grave deterioro a este principio de la legalidad y yo creo que en el fondo también un quebrantamiento de lo que nosotros debemos entender como Estado de Derecho, en la medida que bajo un sistema jurídico de Estado de Derecho, las leyes penales particularmente deben estar claramente establecidas y definidas en cuanto a las modalidades de ejecución de los delitos, de modo que no se generen incertidumbres respecto a la calificación jurídica de una determinada conducta. Y eso es lo que precisamente no ocurre con la ley antiterrorista. Por esto que acabo de señalar que la remisión que hace a figuras que ya están definidas en la ley penal como delitos comunes. También esta ley antiterrorista genera, diría que una de las grandes debilidades, digamos, desde el punto de vista legal y en el ámbito jurisdiccional, los aspectos procesales que están comprometidos con la aplicación de la ley antiterrorista. Y aquí podemos señalar algunos aspectos bien precisos. Uno dice relación con el otorgamiento de la medida de prisión preventiva. La prisión preventiva, bajo el marco de esta ley antiterrorista, exige que sea revocada en el ámbito de los tribunales superiores de las Cortes de Apelaciones por la unanimidad de los ministros que constituyen o que integran una sala de la Corte de Apelaciones. Además, exige esta ley antiterrorista, no la ley propiamente tal antiterrorista, sino que la Constitución Política de la República exige que estos tribunales de Corte de Apelaciones deben resolver, además por unanimidad, que están integrados por ministros titulares. Lo que constituye también una suerte, un sesgo de discriminación, ¿no es cierto?, un atentado al principio de la igualdad de la ley, puesto que todos los demás delitos y la valoración que se hace del derecho a la libertad y a la prisión preventiva como una medida cautelar de última ratio, resulta absolutamente discriminatorio que una resolución de libertad provisional en el marco de una persona que está sometida al enjuiciamiento por esta ley terrorista se le exija que la unanimidad de los ministros se pronuncien favorablemente a la excarcelación. Eso es un resabio que viene de la época de Pinochet, digamos, por eso esta ley, digamos, que no es menor, digamos, esta situación, no viene de la época de la dictadura militar. Esa es una primera dificultad. La segunda, para hacerlo bien sintético, es un tema relativo a la detención. La persona que está sometida a la aplicación de esta ley en la fase de la investigación, la detención en una primera fase puede extenderse hasta por máximo de 10 días, cosa que sobrepasa los marcos también procesales que están establecidos para los delitos comunes, que no puede sobrepasar el máximo de 2 días para que las personas puedan resolver el problema de la detención. En cambio, acá con la ley terrorista, el plazo de la detención, sin que haya formalización de la investigación, puede extenderse hasta por 10 días. También en el ámbito procesal, el fenómeno de los mecanismos de las medidas intrusivas se fortalece en extremo lo que es relativo a la interceptación de las comunicaciones, tanto de las comunicaciones telefónicas como de las comunicaciones vía correo electrónico o vía carta o correspondencia en general. Esta ley permite que estos mecanismos intrusivos que ya están establecidos en la legislación común también se vean potenciados y fortalecidos, digamos, en extremo. Y el otro aspecto que finalmente también desde el punto de vista procesal y que ha sido objeto de bastante cuestionamiento es la utilización de los testigos secretos, los testigos sin rostro, que también es un mecanismo que está establecido en esta ley antiterrorista, no obstante las modificaciones que se hayan introducido en el año pasado, en octubre. La verdad es que la situación no ha variado sustancialmente y la aplicación, ¿no es cierto?, de los
testigos sin rostro en el marco de una investigación por delitos terroristas se mantiene invariable. Las dificultades que genera la concurrencia de testigos no identificados o testigos anónimos, como se le describe en la legislación, digamos, internacional, repugna contra normas que están también consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos. Así, por lo demás, lo ha hecho ver la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando ha conocido denuncias. En este minuto están con un informe de fondo en la Comisión Interamericana en donde se exhorta al Estado de Chile a adecuar su legislación a los estándares internacionales, tanto en el ámbito sustantivo de la ley antiterrorista como en el ámbito procesal. En el ámbito sustantivo, la Comisión Interamericana ha exhortado al Estado de Chile que cambie su legislación en el sentido de obtener una tipificación del delito terrorista de acuerdo a los estándares del principio de la legalidad, fijando con claridad y decisión de qué forma se configura o se construye típicamente un delito terrorista, ¿no es cierto?, en función de los bienes jurídicos, pluriofensivos, en fin, pero que sea preciso, no que genere este espacio de ambigüedad e incertidumbre y que deje un espacio al arbitrio, en definitiva, o de los jueces o de los fiscales del Ministerio Público para hacer las calificaciones jurídicas de los hechos. Y en el ámbito de los testigos sin rostro, también la Comisión Interamericana ha sido bastante drástica también en orden a que la utilización de los testigos sin rostro afecte de manera directa el derecho a la defensa de los imputados, puesto que impide poder cuestionar, ¿no es cierto?, o indagar acerca de las capacidades o de la idoneidad, ¿no es cierto?, que tiene el testigo para apreciar los hechos por respecto a los cuales está declarando, puesto que se impide cualquier pregunta. Eso consiste en la dificultad de los testigos sin rostro. Se impide a los defensores efectuar cualquier tipo de interrogatorio que permita develar cuáles son las capacidades que este testigo pueda tener. Es decir, usted podría decir, señor, si usted usa anteojo, tiene problemas auditivos, usted es alto o es bajo, porque cualquier pregunta en ese sentido puede ser considerada o puede ser objetada por parte de los fiscales, porque puede llegar a determinarse la identidad de este testigo. Usted vive cerca de tal lugar, usted vive lejos de tal lugar, en definitiva, cualquier pregunta que vaya encaminada a obtener cualquier identificación, digamos, para determinar la idoneidad del testigo, para ver si fue capaz o no de apreciar los hechos, es considerada como una pregunta que está dirigida a obtener, en definitiva, a desenmascarar este testigo sin rostro. Y eso es lo que ha ocurrido justamente en el caso de los comuneros mapuches que hoy día se encuentran en huelga de hambre. Estamos con una sentencia que, si bien es cierto, no fueron condenados por delito terrorista, y aquí nos encontramos con otro fenómeno que también es interesante de señalar, así de esta forma tan somera, es que la aplicación de la ley antiterrorista no solamente se da en el marco de la sentencia, cuando culmina el procedimiento en todas sus etapas, sino que la aplicación de la ley antiterrorista queda determinada desde el momento en que los fiscales del Ministerio Público abren, ¿no es cierto?, la investigación conforme a la calificación jurídica que ellos hacen de modo bastante arbitrario, sin un mayor control jurisdiccional. Basta que los fiscales del Ministerio Público digan que están realizando una investigación de un hecho que ellos han calificado como delito terrorista, para que inmediatamente hagan aplicación de todos aquellos mecanismos o herramientas procesales que acabo de señalar, es decir, interceptación telefónica, interrogar a testigos sin rostro, reserva del tema de la investigación, y así va a continuar el proceso investigativo que se lleva a cabo por parte del fiscal del Ministerio Público, sin un mayor cuestionamiento por parte de los órganos jurisdiccionales. Es decir, en definitiva, si bien es cierto, la calificación jurídica o un hecho corresponde única y exclusivamente a los tribunales al momento de dictar la sentencia, la verdad es que la calificación jurídica de los hechos aparecen determinados en una fase preliminar única y exclusivamente por la voluntad del Ministerio Público. Y eso yo diría que es un tema preocupante, y eso lo hemos advertido justamente en el tema del enjuiciamiento de los comuneros mapuches, en donde se hizo aplicación de la ley antiterrorista en toda la fase investigativa, se obtuvo el concurso de testigos sin rostro, los testigos